Laudetur Jesus Christus. Paz y bien en Cristo Jesús. Los saluda su hermano Padre Francisco Estrada Sandoval en este sexto continente, el continente virtual, al que también somos enviados a proclamar el Santo Evangelio. Euntes docete omnes gentes. Vayan y enseñen a todas las naciones. Comparto con ustedes la meditación del Santo Evangelio del domingo de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, el último domingo del tiempo ordinario. Iniciamos con la oración colecta. Oremos. Dios Todopoderoso y Padre Eterno, que quisiste fundamentar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo, concede benigno que toda la creación, liberada de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Y también, como parte de la oración inicial, proclamo el Salmo 92 que vamos a proclamar en la Santa Misa del domingo. Señor, tú eres nuestro Rey. Tú eres, Señor, el Rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y majestad. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. Muy dignas de confianza son tus leyes. Y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, preguntó Pilato a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues con esta solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, en el 34º domingo del tiempo ordinario, concluimos el año litúrgico con esta semana y iniciando con esta solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Una solemnidad que particularmente tiene una resonancia muy efectiva en nuestros corazones por el señorío de Jesucristo, el Señor, dueño y Señor de todo. Y particularmente la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, tiene un contexto muy particular para la amada nación mexicana, porque precisamente fue el grito de nuestros hermanos mártires: ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Quiero leerles algunas líneas de cómo fue que se instituyó la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, hace ya casi 100 años, en el 1925, en el contexto de dos acontecimientos muy importantes que se celebraba el Año Santo Ordinario, como se va a celebrar también el año próximo. Vamos a empezar ya el Año Santo Ordinario, y también por ser el año 25, los años 25, recordemos, son años santos. Y por el 16º centenario del Concilio de Nicea. Les leo pues unos renglones de esta encíclica que se llama Quas Primas,
del Sumo Pontífice Pío XI sobre la fiesta de Cristo Rey. La encíclica que nos la regaló el Santo Padre el 11 de diciembre de 1925. Estas son pues algunas frases entresacadas de esta encíclica que yo los invito para que la vayamos a leer. Dice el Papa: asimismo, al cumplirse en el año jubilar el 16º centenario del Concilio de Nicea, con tanto mayor gusto mandamos celebrar esta fiesta y la celebramos nosotros mismos en la Basílica Vaticana, cuanto que aquel Sagrado Concilio definió y proclamó como dogma de fe católica la consustancialidad del Hijo unigénito con el Padre, además de que al concluir las palabras cuyo reino no tendrá fin, en su símbolo o fórmula de fe, promulgada la real dignidad de Jesucristo. Habiendo pues concurrido en este año santo tan oportunas circunstancias para realizar el reinado de Jesucristo, nos parece que cumpliéramos un acto muy conforme a nuestro deber apostólico si atendemos a las súplicas elevadas a nosotros individualmente y en común. A todos los hombres se extiende el dominio de nuestro Redentor. Veamos cómo el Santo Padre, el Papa Pío XI, va a citar al Papa León XIII con precisamente la universalidad de Jesucristo, es decir, Jesucristo, Rey del universo, es decir, la universalidad de su reinado. Veamos aquí que tiene una connotación obviamente católica, pero porque católico quiere decir universal, es decir, para todos. Y si esto lo dijo el Santo Padre hace ya casi 100 años, pues ¿cómo no lo vamos a comprender nosotros ahora en un contexto mucho más universal? Por ejemplo, en el contexto de la famosa globalización, si quieren, en un aspecto de la economía, pero también en un aspecto multicultural, es decir, el mundo se ha hecho más universal, pero parece ser que la espiritualidad de muchos católicos se ha hecho sectorial en lugar de hacerse universal. Se ha convertido en una especie de sector, en una especie de segmento nada más, en una cerrazón muy triste y muy lamentable. Pero veamos lo que dice el Santo Padre en relación a la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. A todos los hombres se extiende el dominio de nuestro Redentor, como lo afirman estas palabras de nuestro predecesor de feliz memoria, León XIII, las cuales hacemos con gusto nuestras. El imperio de Cristo se extiende no solo a los pueblos católicos y sobre aquellos que, habiendo recibido el bautismo, pertenecen de derecho a la Iglesia, aunque el error los tenga extraviados o el cisma los separe de la caridad. Veamos cómo precisa inclusive eso. A pesar de eso, continúa el Papa, sino que el reinado de Cristo, el imperio de Cristo, sino que comprende también a cuantos no participan de la fe cristiana, de suerte que bajo la potestad de Jesús se halla todo el género humano. Y yo no sé por qué ahora se están asustando los católicos de la encíclica del Santo Padre, el Papa Francisco, Fratelli Tutti, donde todos somos hermanos, y algunos saltaron diciendo, no todos somos hermanos, solo los bautizados somos hermanos, los demás no son hermanos nuestros. Pues en fin, ¿verdad? Pero me gustó mucho esto que dice el Santo Padre Pío XI, citando al Papa León XIII, que es anterior a él, y continúa el Papa. Por tanto, con nuestra autoridad apostólica instituimos la fiesta de nuestro Señor Jesucristo, Rey, y declaramos que se celebre en todas las partes de la tierra el último domingo de octubre. Este es el domingo que inmediatamente antecede a la festividad de Todos los Santos. Asimismo, ordenamos que en ese día, fíjense, esto viene muy importante, asimismo ordenamos que en ese día se renueve todos los años la consagración de todo el género humano al Sacratísimo Corazón de Jesús.
que se renueve la consagración al Sacratísimo Corazón de Jesús con la misma fórmula que nuestro predecesor de santa memoria, Pío X, mandó recitar anualmente. Y ahí estaré a nosotros pues investigar cuál es esa fórmula de la consagración. Hasta aquí pues las palabras del Santo Padre Pío XI. Y ahora vamos a reflexionar sobre la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, a la luz del Evangelio de San Juan. Lo primero que se me vino a la mente, cuando claro, pues hemos leído, ¿verdad?, tantas veces la pasión de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo el domingo de la Pasión, que es el domingo de Ramos, y después el Viernes Santo, particularmente que se lee el Evangelio de San Juan en la celebración de la Pasión del Señor, para que no es la celebración de las 7 palabras, no es nada, y es la celebración principal del Viernes Santo, la celebración de la Pasión del Señor. Se proclama precisamente el Evangelio de San Juan, el Evangelio de la Pasión. Y aquí pues está estos versículos de este capítulo del Evangelio de San Juan, ¿verdad? Me viene a la mente, lo primero que me vino a la mente cuando empezaba a meditar en este Evangelio, empecé primero a leerlo, ¿verdad?, y asimilarlo, pidiéndole al Espíritu Santo luz para reflexionar. Me venía a la mente: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Hemos venido diciendo que somos discípulos del Señor Jesús y lo queremos ser con su gracia. Lo queremos ser con la gracia del Espíritu Santo, porque nos atrae profundamente el Santo Evangelio, que es el mismo Señor Jesucristo. Nos atrae fuertemente el corazón de Jesús. Nos atrae grandemente, es como un imán poderosísimo. Tiene como una fuerza de gravedad inmensa que nos atrae a su corazón sacratísimo y queremos efectivamente seguirlo. Y concluyendo el año litúrgico con la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, pues queremos seguirlo en los pasos del Evangelio que nos presenta la Santa Madre Iglesia Católica en la liturgia de la palabra a la luz del Evangelio de San Juan de la Pasión. Es decir, en este ciclo B concluimos el año litúrgico desde el Evangelio de San Juan, es decir, el reinado de Jesucristo Rey, como iglesia, como comunidad de fe, con la luz del Espíritu Santo, lo meditamos desde el Evangelio de la Pasión del Señor Jesús. Y entonces, como discípulos, queremos seguir a Jesús, que está aquí presentándonos en el presentándosenos en el Evangelio, porque el Espíritu Santo nos lo presenta, nos lo ofrece como Rey. Pero ¿qué Rey es Jesús? ¿Cuál es el imperio de Jesús? ¿Cuál es el dominio de Jesús nuestro Señor? Ese dominio del cual nos habló el Santo Padre Pío XI cuando instituyó esta solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, y entre paréntesis, vemos aquí que el Papa Pío XI, que el último domingo de octubre, y después en la Reforma Litúrgica, después del Concilio Vaticano, San Pablo VI la movió para el último domingo del tiempo ordinario, en el domingo 34 del tiempo ordinario, que es la conclusión del año litúrgico, y que pues tiene todavía un sentido mucho más especial. Es el Espíritu Santo el que va guiando el corazón de los santos padres del Papa como pastor de la Iglesia Universal. Y entonces queremos ser discípulos de Jesús. Recordemos que por nuestro bautismo, después de que nos bautizan, de que nos sumergen en la Santísima Trinidad, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el ministro del bautismo, sea el diácono, sea el presbítero, sea el obispo, nos consagra, nos unge con el Santo Crisma y nos dice: para que seas miembro de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo Rey, ¿verdad? Nos consagra así con el Santo Crisma, para que seas miembro de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo Rey. Es decir, soy miembro de Cristo Rey.
participo de ese imperio de Jesucristo Rey. Pero ¿cómo es ese imperio? ¿Cómo es ese dominio? ¿Cómo es ese señorío de Jesucristo en el Evangelio de San Juan? Pues es el juicio que Poncio Pilato le hace a nuestro Señor. Y pues un rey que es un monarca, es decir, que tiene él solo toda la autoridad, a diferencia de un presidente, por ejemplo, de un país que no tiene toda la autoridad, ni debe de tener toda la autoridad, ¿verdad? Por eso están los tres poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, ¿verdad? El presidente de un país, de una república, no puede tener todo el poder. Están los tres poderes de la Unión. Pero en el caso de un rey sí, por eso se llama monarca, porque es el único dominio, es el único que gobierna. En él está, por ejemplo, digamos, como si fuera la Suprema Corte. O sea, él es el que juzga. Y sin embargo, aquí, este rey que nos presenta el Evangelio de San Juan es un rey que es juzgado, es un rey que es sometido a un juicio, es un rey que es sometido a un interrogatorio. Como era propio de los romanos, pues recordemos que los romanos son los padres del derecho, ¿verdad? Y entonces, pues se hace ese juicio, ¿verdad? Que es un juicio muy injusto, por cierto. Es un juicio donde hay mucho soborno, donde hay mucha corrupción, donde se mezclan muchos intereses en ese juicio que se le hace a nuestro Señor, y luego la condena, ¿verdad? Es una condena injusta, etcétera. Está llena, infestada de pecado, de malas intenciones, y a todo eso se somete nuestro Señor Jesucristo. En esto es Rey. Es el Rey de la mansedumbre, es el Rey de la humildad, es el Rey de los que son humillados. Pensaba también yo, al meditar el Evangelio en este pasaje de San Juan del juicio que le hacen a nuestro Señor, primero los sumos sacerdotes, los escribas, bueno, miren, los sumos sacerdotes o el Sanedrín, aquí ya lo llevan con Poncio Pilato. Pensaba en la supuesta sensibilidad que hay ahora por juzgarlo por cuestiones religiosas, y no se diga por cuestión de ideología de género, que no se puede ni tocar la palabra, ¿verdad? Porque se ofende y puedes ir a la cárcel, y bueno, tantas cosas tan exageradas, tanto sentimentalismo que hay. Si en ese contexto, si fuéramos honestos, y más allá de que si eres católico o no eres católico, o que si conoces de teología o no conoces de teología, en este contexto en el que nos estamos moviendo actualmente, de esa, yo diría, hipersensibilidad exagerada, ¿cómo se lee el Evangelio de hoy? ¿Cómo se lee el Evangelio de hoy? Si hay alguien que ha sido humillado, si hay alguien que ha sido ultrajado, es nuestro Señor Jesucristo. En el credo, precisamente el Papa Pío XI nos dice que instituye la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo por el aniversario 16º del Concilio de Nicea, donde se proclama que Jesucristo tiene la es consustancial con el Padre, ¿verdad? Disculpen que me estoy como en un trabalenguas. Y precisamente en el credo, pensando en el credo, en la fórmula, en el símbolo de la fe, hay dos personas, hay dos criaturas que se nombran en el credo. O sea, cuando decimos creemos en el Padre, creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu Santo. En relación al Hijo, cuando decimos creemos en el Hijo, en esa parte del Hijo, precisamente lo que dice el Santo Padre, que se proclama que es consustancial al Padre y que se agrega y su reino no tendrá fin, hablando del reinado universal y eterno de Jesucristo. En esa parte del credo, en ese artículo del credo, se nombran dos criaturas, dos personas, dos seres humanos, aparte pues de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo.
que son la Santísima Virgen María y Poncio Pilato. O sea, los dos extremos de la humanidad. La Santísima Virgen, por medio de quien se encarna o en quien se encarna el Verbo por obra del Espíritu Santo, la humildad total, purísima, obediente de la Santísima Virgen María, obediente a la voluntad del Padre, purísima, que se proclama a sí misma la esclava del Señor, y por otro lado, la otra parte de la humanidad representada en Poncio Pilato, una humanidad corrupta, una humanidad pecadora, una humanidad llena de sobornos, una humanidad con intereses muy viles y que se deja manipular inclusive por las autoridades religiosas del pueblo de Israel, los dos extremos. Y bien, pues entonces es Poncio Pilato el que como representante, digamos, de la autoridad suprema, que es el emperador, es Poncio Pilato quien juzga, quien está investigando la inocencia o no inocencia de Jesucristo, que de hecho hay partes en el juicio, ¿verdad? En el Evangelio de San Juan, donde lo presenta y les dice, aquí está el hombre, dice Poncio Pilato, y también les dice, no encuentro culpa en él, ¿verdad? No encuentro culpa en él. Son como dos destellos, ¿verdad? Dos flashazos que el Espíritu Santo le da a Poncio Pilato, que dice, aquí está el hombre, ecce homo, ¿verdad? Y este hombre es inocente, es decir, es el Cordero inocente, no hay culpa en él, es el hombre inocente. Esta es la inocencia que está aquí encarnada, es la pureza misma, por eso es el Cordero de Dios. Y Poncio Pilato, pues es quien le hace el juicio a nuestro Señor, cuando, repito, se supone que el rey, que es un monarca, que tiene toda la autoridad, es el que reina. Y sin embargo, se somete a un juicio nuestro Señor. Y vaya qué juicio tan corrupto y tan lleno de soborno. Y entonces dice el Evangelio, comienza este pasaje del Evangelio, donde Pilato le pregunta a nuestro Señor, ¿eres tú el rey de los judíos? En los 4 evangelios, en los evangelios de la Pasión, nuestro Señor está revestido de mansedumbre, revestido de humildad y revestido de un señorío absoluto sobre sí mismo, un dominio absoluto sobre sí mismo. Pero no es estoicismo, con todo respeto a los estoicos, no es estoicismo, porque nuestro Señor está sufriendo. Nuestro Señor es más, no solo está sufriendo su propio sufrimiento físico, espiritual, moral, psicológico, el trauma del sentir el abandono de Dios, ese es el colmo de todos los colmos del sufrimiento, sentir el abandono de Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sino que también está asumiendo el sufrimiento de toda la humanidad. Ahí es donde es rey. Dice el profeta, Él hizo suyos nuestros dolores, nuestras dolencias, y por sus llagas fuimos curados, por sus llagas fuimos sanados. Este es el Rey del universo. Este es el verdadero Rey del universo, cuyos súbditos los sana a través de su propia humillación. Recordemos que precisamente en el juicio se suelta a Barrabás, ¿verdad? Dice, condena a Jesús, y recordemos que la palabra Barrabás quiere decir el Hijo del Padre, y como decimos en el Exsultet, en la vigilia pascual, para liberar al esclavo, al delincuente, hiciste delincuente al Hijo. O sea, el Hijo fue condenado como un delincuente para que el delincuente, el esclavo, que somos tú y yo, nos convirtiéramos en Barrabás. La palabra es fea, ¿verdad? Se oye fea la palabra Barrabás, pero para que nos convirtiéramos en el Hijo del Padre.
Entonces, revestido de mansedumbre, revestido de humildad, este es Jesucristo, Rey del universo. Esta es la humanidad de Jesucristo, en el que reside toda la divinidad, desde luego, pero esta es la humanidad de Jesucristo, en la cual he sido consagrado yo y has sido consagrado tú para que seas miembro de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo Rey. Pero no solamente los bautizados, dice el Santo Padre, el Papa Pío XI, ¿verdad? Dice: de suerte que bajo la potestad de Jesús se halla todo el género humano, toda la humanidad de todos los tiempos, desde el primer ser humano hasta el último ser humano. Y entonces, aquí la primera pregunta que me vendría a mí a la mente, a mi corazón, sería: ¿cómo vivo mi humanidad unida a la humanidad de Jesucristo desde la encarnación y por la bendición de Dios del santo bautismo, donde he sido consagrado miembro de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo Rey? Gobierna en mi corazón, gobierna en mi humanidad, gobierna Jesucristo en mis instintos, en mis deseos, en mis impulsos. ¿O son mis impulsos, son mis instintos, son mis deseos, son mis gustos los que me gobiernan a mí? A Jesucristo, nuestro Señor, Rey del universo, que está ahí ante Poncio Pilato, es dueño y señor de sí mismo. Dueño y señor de sí mismo. Pero no está neutralizando el sufrimiento, está dominando quiere decir que es el Señor de toda su humanidad, el Señor de toda su humanidad. Y Poncio Pilato, que es el representante de ese poderosísimo imperio romano, pues prácticamente parece que es un titerillo, es un papelillo por ahí, ¿verdad? ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿esto lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? O sea, en realidad, quien está indagando es la actitud del maestro, quien está evangelizando en el sentido más profundo de la palabra a Poncio Pilato, es decir, le está ayudando a Poncio Pilato a interiorizar, a reflexionar, a meditar. A ver, ¿esto lo dices por tu cuenta o solo porque otros te lo dicen? Es decir, ¿cómo me consideras tú, no lo que los demás dicen? Recuerden que también en una ocasión les hizo a nuestro Señor Jesucristo una pregunta parecida a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y comenzaron a decirle toda la letanía de lo que la gente dice de nuestro Señor. Pero después le dice a nuestro Señor, les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Esto lo dices por tu cuenta o es porque te lo han dicho otros? Este es el Rey. Este es el Rey. Este es el Jesús al que queremos seguir. Este es el Señor al que queremos seguir. Pilato respondió: ¿acaso soy yo judío? O sea, se sale por la tangente. ¿Acaso soy yo judío? Y lo típico de quien quiere atacar. Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Qué humillación, ¿verdad?, para nuestro Señor Jesucristo, cuando Él es el monarca absoluto, el Rey absoluto. Se tiene que someter a estas interrogantes, a este juicio, a esta barbaridad, a esta humillación. Este es el Rey que nos presenta San Juan en su Evangelio. Este es el reinado de Jesucristo que nos presenta la Santa Madre Iglesia en este ciclo B, en este último domingo del tiempo ordinario. Un rey absoluto, solemnidad de Jesucristo, Rey del universo, que se somete al juicio. Cuando decimos en el credo que Él es el que va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y mientras estuvo aquí, se somete a un juicio como si fuera un culpable. ¿Qué es lo que has hecho?
está diciendo Poncio Pilato, dame cuentas de tus acciones, de tu comportamiento, de tus intenciones. ¿Qué es lo que has hecho? A ver, ¿cómo ven? Qué humillación tan grande, y nuestro Señor se somete a esa humillación, ¿verdad? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Esta es la clave del Evangelio. Mi reino no es de este mundo. Entonces aquí nuestro Señor pues le pone las cosas claras a Poncio Pilato, pero te las pone a ti y me las pone a mí. Eso es lo que hay que comprender. Mi reino no es de este mundo, el San Juan. Si nosotros leyéramos de corrido el Evangelio de San Juan, encontraríamos que usa mucho la palabra mundo, ¿verdad? En ocasiones la usa como, digamos, sinónimo del pecado, en ocasiones la usa de otra manera. Por ejemplo, en el capítulo 3 de su Evangelio dice, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Pero en este caso, cuando nuestro Señor en el Evangelio de San Juan está diciendo de este mundo, es decir, de este mundo de corrupción, de este mundo de pecado, en pocas palabras. Mi reino no es de este mundo. Y entonces aquí tú y yo queremos pedirle al Espíritu Santo que nos dé luz para comprender el reinado de Jesucristo. Jesucristo, Rey del universo. No es un triunfalismo católico de una iglesia que está extendida en los 5 continentes y que tiene una institucionalidad bárbara. No es eso. Eso no es. Ese no es el reinado de Cristo. El reinado de Jesucristo no es de este mundo. El reinado de Jesucristo no es de este mundo. Con razón, los cristeros en nuestra nación mexicana, ¿verdad?, que ya van a ser también los 100 años que empezó abiertamente la persecución religiosa, aunque la persecución religiosa empezó desde las leyes de reforma de Benito Juárez, ¿verdad? Y las leyes de reforma precisamente hacen alusión a la reforma protestante de Lutero. Una de las avenidas más hermosas de la Ciudad de México, que se llama Avenida Reforma, en relación a las leyes de reforma, pues con alevosía y ventaja hace alusión a la reforma protestante de Lutero. Digo, respetamos a nuestros hermanos luteranos, los respetamos con todo nuestro corazón. No, ahí está, no es momento de hacer debates con ellos, ni mucho menos, ni separarnos de ellos, Dios nos libre, sino más bien en lo que quiero poner énfasis es en la intención tan vil de las leyes de reforma. Pero en 1926, con Plutarco Elías Calles, empieza propiamente, digamos, abiertamente, a diestra y siniestra, una persecución religiosa. Y a lo que iba es nuestros hermanos, a los que se les llamó cristeros, justamente, es un título de honor, entendieron cuál era el reinado de Cristo Rey. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Y hay que renovar, hay que tener en nuestros corazones. Hombre, el Papa Francisco, nuestro Santísimo Padre, cuando él les dio su discurso a los obispos en México, en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, les dice, están cimentados sobre espaldas de gigantes. Están cimentados sobre espaldas de gigantes. Son más o menos las palabras. La palabra gigante sí, y la palabra espalda sí. El cimiento también. Entonces esos son nuestros hermanos. O sea, nuestra nación mexicana está regada con la sangre de los mártires. Hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, sobre todo jóvenes, muchísimos jóvenes, sacerdotes, religiosas. Obispo creo que no hay ninguno. Los obispos, la mayoría se fueron a los Estados Unidos. Solamente creo que se quedó San Rafael Guizar y Valencia y su hermano. No sé bien cómo estuvo la cosa, pero creo que no hay ningún obispo mártir de la persecución religiosa. Pero bueno, está la iglesia como tal, ¿verdad? La iglesia como tal, que comprende el reinado de Jesucristo Rey. Mi reino no es de este mundo. Y si entonces yo quiero aceptar con la gracia del Espíritu Santo el reinado de Jesucristo en mi vida, en mi familia, en mi comunidad parroquial, quiero extender el reinado de Cristo,
como traduce Madre Inés esa expresión de San Pablo, es necesario que Cristo reine, y ella lo traduce como el oporte tilum regnare, que viene aquí en uno de los títulos, oporte tilum regnare. Ella lo traduce en el urge que Cristo reine. Y precisamente Madre Inés lo entendió perfectamente, pero quiere decir, si a mí me urge que Cristo reine, esto tener muy en cuenta que el reinado de Jesucristo no es de este mundo, es decir, no se puede mezclar con las cosas de este mundo, no se puede mezclar con los poderes de este mundo, no se puede mezclar con los poderes de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces, no se necesita luchar. De hecho, los cristeros lo que defendían era la obediencia al Santo Padre, Era lo que defendían. El grito era Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, pero lo que defendían era la obediencia a la comunión con Roma, con el Papa, con el Santo Padre, porque precisamente el gobierno de México quería instituir una iglesia nacional, y ellos no. Lo que querían era seguir en comunión con el Santo Padre, con el Vicario de Cristo. Y entonces es necesario comprender que el reinado de Cristo no es de este mundo. Necesito, como la Santísima Virgen, como la Virgen Madre, como la esclava del Señor, necesito guardar en mi corazón estas palabras del Señor Jesús, porque, claro, yo lo quiero como Rey. Lo quiero como Rey. La quiero, si es necesario, si el Señor me da la gracia, derramar mi sangre como mis hermanos cristeros, mis hermanas cristeras. Quiero derramar mi sangre al grito de Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Y entonces quiero desde ahora, porque lo quiero como Rey de mi corazón, porque estoy consagrado con mi Cristo sacerdote, profeta y Rey, quiero guardar en mi corazón esto que dice el Señor Jesús: mi reino no es de este mundo. Y entonces, aunque yo estoy en el mundo, también lo dice en el Evangelio de San Juan a los discípulos, en el mundo, pero no del mundo. Yo creo que ese es el criterio. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo a los discípulos en el Evangelio de San Juan. En el mundo, pero no del mundo. Es decir, se tiene que notar que no soy del mundo. Se tiene que notar que soy de Jesucristo. Se tiene que notar que mi gobernante, por decirlo así, mi Rey es Jesucristo. Mi Rey no es el presidente de la República Mexicana o de los Estados Unidos o de no sé qué nación. No, ese no es mi Rey. Ese no es mi Rey. Mi Rey se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y yo lo quiero seguir en este ejemplo, en estos pasos de la humillación, en estos pasos de la mansedumbre, en estos pasos de la humildad. Si entramos al corazón de Jesús, en el juicio injusto, en primer lugar, el primero que sabe que el juicio es injusto, pues es nuestro Señor. Y no se rebela, no se queja, está ahí, como obedeciendo al Sanedrín y luego como obedeciendo a Poncio Pilato, asumiendo, claro que le dirá a Poncio Pilato, ¿verdad? Cuando le dice Poncio Pilato, ¿no sabes que tengo poder para dejarte y poder para condenarte? Ahí sí nuestro Señor le aclara, a ver, momentito, no tendrías ninguna autoridad si no te hubiera venido de lo alto. A ver, le dice nuestro Señor a Poncio Pilato, a ver, tranquilo, calmado, piensa bien lo que estás diciendo. No tendrías ninguna autoridad si no se te hubiera dado de lo alto. Es decir, nuestro Señor, en otras palabras, está diciendo, no es por ti por quien estoy aquí, ni por el Sanedrín. Estoy por obediencia a mi Padre Celestial, que es la fuente de la autoridad. A esa autoridad me estoy sometiendo.
a la autoridad de mi Padre Celestial. Pilato le dijo, ¿con que tú eres rey? Claro, aquí entendamos el contexto, ¿verdad? El contexto político del Imperio Romano. O sea, si ahí estaba Poncio Pilato y estaba el tetrarca, el rey Herodes, ¿verdad? Y los otros achichincles de todos los pueblos, de todas las provincias del Imperio Romano, pues eran marionetas del emperador. Y entonces, si surge un levantamiento, pues hay que aclararlo inmediatamente. Si hay una revuelta, hay que apaciguarla como dé lugar inmediatamente, porque nadie absolutamente se puede ocupar el lugar del emperador. No puede haber un golpe de estado, pues. Entonces, con que tú eres rey, ¿verdad? Eso es lo que le interesa. Claro que Poncio Pilato lo está diciendo con el corazón de defender al emperador y también por sus viles intereses. Jesús le contestó, tú lo has dicho, soy rey. Claro que sí soy rey. Claro que sí soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Ese es el reinado de Jesucristo, testigo de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, escucha mi voz, testigo de la verdad. Entonces, el reinado de Jesucristo en el Evangelio de San Juan, en este pasaje, en este ciclo B, al concluir el año litúrgico, podríamos decir, ¿verdad? Está revestido de humildad, revestido de mansedumbre, dominio de sí mismo y testigo de la verdad. Y después ahí en el pasaje, si siguiéramos leyendo esto, Pilato le dirá, ¿y qué es la verdad? Pero después no lo escucha, se mete y lo deja a nuestro Señor. Qué pena, ¿verdad? Que le pregunte, pero no sabe escuchar, porque Pilato le pregunta, ¿y qué es la verdad? Testigo de la verdad. Nuestro Señor dirá otra vez en el Evangelio de San Juan, siempre en el Evangelio de San Juan, cuando les dice nuestro Señor a los discípulos, ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy, y entonces Tomás le dice, pues ni siquiera sabemos a dónde vas, mucho menos vamos a saber el camino. Y entonces nuestro Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Queridísimos hermanos y hermanas, es sumamente importante que reflexionemos el reinado de Cristo Rey, primero para mi propia humanidad. Primero para mi propia humanidad. Este es el Rey que me presenta el Santo Evangelio. Este es el reinado, este es el imperio, este es el dominio que me presenta el Evangelio de San Juan al concluir este año litúrgico y ya casi para empezar el año santo. Una ocasión sumamente importante, ¿verdad? Se van a cumplir los 100 años de la institución de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, en el contexto del año santo. Es muy importante que pueda yo meditar y pueda aceptar a Jesucristo como mi Rey. Por eso estos cantos del reinado de Cristo, o sea, esta encíclica del Santo Padre, cuando no había redes sociales, cuando no había tantos medios, no, más bien ni había medios de comunicación prácticamente, si acaso la prensa, que no llegaba yo creo que a todos, no sé, la radio, y cómo la influencia tan fuerte que tuvo la solemnidad de Jesucristo, porque instituye la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Leamos la encíclica. Yo quise destacar por el 16º aniversario del Concilio de Nicea y por el Año Santo, pero también por el ateísmo que estaba comenzando a filtrarse, o mejor dicho, a instituirse en los sistemas de gobierno, como en Rusia y en México particularmente. Eran esos dos países fuertemente ateos en el gobierno, ¿verdad? Y que ese laicismo, ese secularismo, vayan a investigar qué es la palabra secularismo y qué es el secularismo, el ateísmo, ¿verdad? Si eso hizo el Santo Padre hace 100 años, ya estamos, pero ya caminamos bastante en el ateísmo y en el secularismo y en esos gobiernos dictatoriales.
Pero el Santo Padre, al regalar esta encíclica para la Iglesia, particularmente en la Iglesia de México, o mejor dicho, en la Iglesia que peregrina en México, tiene un eco muy fuerte, al grado tal que la espiritualidad del reinado de Jesucristo se traduce en miles y miles de mártires. Sería imposible canonizarlos a todos. Miles y miles de mártires y de confesores de la fe a lo largo y ancho del territorio nacional. A lo largo. Ahí yo les recomendaría muchísimo que fuéramos a leer los discursos de Anacleto, del beato Anacleto, que por cierto es patrono de los laicos en México. Les recomendaría muchísimo lo que dice que es padre de familia, es esposo, no es sacerdote, ni es religioso, ni es monje, es un padre de familia. Lo que advierte él. Y entonces esta espiritualidad del reinado de Cristo es tan fecunda en México que da origen a varias congregaciones religiosas. Hay muchísimas conversiones por todas partes. Una de esas conversiones es precisamente la de Madre Inés en el Congreso Eucarístico de el 1924, que fue en octubre el Congreso Nacional Eucarístico. El Papa en la encíclica esta también habla de los congresos eucarísticos nacionales que están viviendo en todo el mundo y que tienen frutos de santidad, dice el Papa. Seguimos formando santos en la Iglesia, seguimos formando santos en la Iglesia. Esa es la razón de ser por la cual estamos en la Iglesia, porque nos sentimos llamados a la santidad indignamente y por la infinita misericordia de Dios con todos nuestros pecados y miserias. Y entonces se cumplieron 100 años el mes pasado de la conversión de Madre Inés, precisamente vivida, experimentada en el Congreso Eucarístico Nacional, y de ella surge esta vocación, o en ella surge esta vocación misionera, ¿verdad? Cuyo lema es Oporte tilum regnare, urge que Cristo reine. Como ella, muchos otros que así hicieron suya la espiritualidad del reinado de Cristo. Y claro, el emblema máximo pues es el monumento a Jesucristo Rey, que se encuentra en el estado de Guanajuato, donde fue consagrado precisamente toda la nación al corazón de Jesús. Pues hermanos y hermanas, pidámosle al Espíritu Santo, por intercesión de todos estos mártires que en el cielo estarán lanzando sus coronas, como dice el Apocalipsis, diciéndole: solo tú eres digno de recibir el honor, el poder y la gloria, solo tú eres digno, dice San Juan. Y entonces arrojaron sus coronas y le dijeron: solo tú eres digno, y le estarán diciendo eternamente: viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Y ahí estará también Santa María de Guadalupe: viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Pues que esta solemnidad de Jesucristo Rey del universo nos traiga abundantes bendiciones para todos, sobre todo la gracia de poder aceptar a Jesucristo en nuestros corazones, en nuestra humanidad, en nuestra mente, en nuestros deseos, en todo lo que hacemos y somos, ¿verdad? Como instaurar todo en Cristo, y que esto nos lleve a una espiritualidad misionera, porque urge que Cristo reine. El Señor esté con ustedes, que el Señor los bendiga y los guarde, su majestad los defienda, les muestre su hermosísimo rostro, el Señor les dé la paz, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Amén. Su hermano en Cristo, Padre Francisco Estrada. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Tú reinarás, dichosa era, dichoso pueblo contra el Rey. Será tu cruz nuestra bandera.